60 años, 42 de ellos restregando pisos de mármol en Polanco, abrillantando plata que nunca fue suya, cuidando niños que al crecer ni la iban a reconocer en la calle, sin contrato, sin número de seguro social, sin una sola semana cotizada en el IEMS. El sistema la vio pasar 4 décadas y nunca anotó su nombre en ningún papel. Cuando las rodillas ya no aguantaron más el trapeador, lo único que llegó fue una transferencia de 3.000 pesos cada quincena desde el Oxxo de la esquina, mandada por su hijo Miguel con una cara que ella conocía mejor que su propio reflejo. Lástima. Y entre un paquete de canela y un sobre de consomé atorado en el cajón de su cocina en Iztapalapa, doña Esperanza encontró algo que iba a cambiar todo. No fue una cuenta bancaria, no fue una tanda, no fue una app en el celular, fue un frasco de vidrio vacío que su vecina Consuelo, de 68 años y dueña de una miscelánea, le puso en la mano un martes por la tarde, sin más explicación que una sonrisa. 2 años después de ese día, doña Esperanza tenía 94.000 pesos ahorrados, en efectivo, peso sobre peso, sin pedirle un solo centavo más a Miguel. Y nadie en su colonia entendía cómo. En este video te cuento todo el método. Antes de seguir, si esta historia ya te está moviendo algo por dentro, dale like a este video ahorita. No es para las estadísticas, es para que el canal pueda seguir encontrando historias como la de doña Esperanza y llevarlas a más personas que las necesitan de verdad. Y suscríbete, porque cada semana traemos una historia nueva de alguien que encontró una salida donde nadie esperaba que hubiera una. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿de dónde nos estás viendo? ¿Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, algún estado de la República, o nos estás viendo desde otro país? Escríbelo abajo, porque también quiero saber qué historias quieres que contemos aquí. Si conoces a alguien con una historia que merece ser escuchada, déjala en los comentarios. Las mejores historias que hemos contado en este canal nos las mandaron ustedes. Doña Esperanza Ramos Villanueva nació en Tláhuac en 1965, la quinta de 8 hijos de un albañil y una señora que vendía tamales en la entrada del mercado Xochimilco todos los domingos. A los 17 años, una señora del barrio le consiguió trabajo en una casa de Polanco, limpiando de lunes a sábado por un sueldo que entonces parecía suficiente y que con los años nunca creció al mismo ritmo que la vida. Nadie le explicó que tenía derecho a un contrato. Nadie le dijo que su patrón estaba obligado a inscribirla al IMSS. Y ella tampoco preguntó, porque preguntar en ese entonces se sentía como arriesgarse a perder el trabajo. Esa es una realidad que hoy sigue igual para millones. Más de 2.400.000 trabajadoras del hogar laboran en México y apenas el 1.8% tiene afiliación al Seguro Social. El resto, como doña Esperanza, trabaja en la informalidad total, invisible para el Estado, sin derecho a pensión, sin incapacidad, sin nada. 4 décadas después, con los años encima y el cuerpo quebrado, ella no era un caso especial ni una excepción trágica. Era exactamente lo que el sistema produce en serie. Una mujer mayor, sin red de seguridad, dependiendo de la voluntad de su familia para comer. Una historia tan común en este país que casi ya no duele contarla. Casi. 42 años limpiando casas de gente con dinero te enseñan cosas que no están en ningún libro. Doña Esperanza no iba a la universidad ni leía revistas de finanzas, pero vio cosas que la mayoría nunca ve. Vio cómo los señores de Polanco guardaban recibos de todo, hasta del café. Vio cómo las señoras anotaban en libretas cada gasto de la semana, sin importar si era grande o chico. Vio frascos en los cajones,
sobres marcados con plumón, cajitas etiquetadas con nombres de cosas concretas. Luz, colegiaturas, vacaciones. Vio que los ricos no eran ricos porque ganaban más, sino porque controlaban hasta el último centavo, con una disciplina que a ella nadie jamás le enseñó. Mientras tanto, en su colonia, el dinero llegaba y se iba sin que nadie supiera exactamente a dónde. La quincena alcanzaba para todo el primer día y para nada a partir del 10º. Las tandas se armaban con buena intención y se caían cuando alguien tenía una emergencia. El sistema estaba diseñado para que la gente como ella gastara rápido, pidiera prestado seguido y nunca pudiera acumular nada. Eso lo entendió doña Esperanza sola, callada, trapeando pisos ajenos. El momento en que todo se rompió fue un miércoles de noviembre. No fue un día dramático ni con lluvia, como en las películas. Fue un día normal y gris de Ciudad de México, con el metro lleno y el aire apestando a fritanga. Y doña Esperanza sentada en su cama a las 6 de la mañana sin poder levantarse. No era flojera, eran las rodillas. El médico del centro de salud le había dicho 3 meses antes que la artrosis que cargaba ya no le permitía seguir de pie 6 horas diarias en pisos de mármol, que tenía que descansar, que si seguía forzándose, en un año no iba a poder caminar bien. Ella lo escuchó, agradeció, salió del consultorio y al día siguiente fue a trabajar porque ¿qué otra opción tenía? Pero ese miércoles de noviembre, el cuerpo dijo basta antes que ella. Se dobló al intentar ponerse de pie, se agarró del buró y se quedó sentada con un dolor tan concreto y tan profundo que no pudo ignorarlo. Llamó a la señora de la casa de Polanco para decirle que no llegaba. La señora le dijo, con esa voz de quien está más molesta que preocupada, que si no podía cumplir con su trabajo, iba a tener que buscar a alguien más. Doña Esperanza colgó el teléfono y se quedó viendo la pared, sin trabajo, con el cuerpo roto, con 58 pesos en la cartera y 1 kilo de frijoles en la alacena. Llamó a Miguel. Miguel no contestó la primera vez. Contestó a la tercera, desde el trabajo, con la voz cortada y esa pausa que los hijos hacen cuando la mamá llama y ya saben que es para pedir algo. Le mandó 800 pesos por el Oxxo esa tarde con un mensaje de WhatsApp que decía, para lo que necesites, ma, pero sin llamarla, sin ir a verla, sin más. 800 pesos y un silencio que pesaba más que la deuda. Esa noche doña Esperanza lloró sola en su cocina, no del dolor de las rodillas, sino de algo peor, la vergüenza. 60 años de vida, 42 de trabajo sin parar, y dependía de la lástima de su propio hijo para cenar. Eso no se lo había contado a nadie, ni a sus hermanas, ni a las vecinas, ni a la Virgen de Guadalupe que tenía colgada sobre la estufa. Esa vergüenza era solo suya, y la cargaba sola desde hacía meses. Al día siguiente tocó la puerta Consuelo. Consuelo Méndez tenía 68 años y llevaba 12 manejando su miscelánea en la planta baja de su casa sobre la calle Emiliano Zapata, en la Colonia. Una mujer de voz directa, delantal azul marino y lentes con armazón de color vino que nunca cambiaba. Viuda desde los 54, sin hijos en la ciudad, y con una calma en la manera de hablar que doña Esperanza siempre había confundido con frialdad, hasta ese día que entendió que no era frialdad, sino algo que ella nunca había tenido: control. Consuelo entró, se sentó en la silla de la cocina, miró a su vecina con los ojos hinchados y le dijo algo que doña Esperanza nunca olvidaría. El problema no es cuánto entra. El problema es que no le pones nombre a lo que sale. Y sacó de su mandil un frasco de conservas limpio, de los de tapa metálica roja,
de los que se usan para guardar chiles en vinagre o mermelada. Lo puso sobre la mesa. Le explicó el método en 15 minutos, sin rodeos, sin términos complicados, como quien le explica a alguien cómo hacer arroz. La regla era una sola, pero tenía 3 partes. Cada día, sin falta, sin excusas y sin importar cuánto o cuánto poco hubiera entrado ese día, se meten al frasco 20 pesos, no 50, no 100, 20 pesos. Si el día fue bueno y entraron 200, metes 20 y gastas el resto con cabeza. Si el día fue malo y solo tienes 30 pesos para todo, metes 20, te quedas con 10 y te arreglas. El frasco no negocia, no descansa, no se toma vacaciones, ni tiene días malos. El frasco recibe sus 20 pesos todos los días y punto. La segunda parte, el frasco no se abre, no se rompe para emergencias, no se desfalca para el mercado, no se toca ni cuando hay apuro. Para eso existen otras soluciones. El frasco es intocable. Si lo abres una vez, ya no es un método, ya es alcancía, y las alcancías se rompen. La tercera parte. Cada vez que el frasco se llena, el dinero se pasa a un sobre de papel craft marcado con el mes y el año. Se guarda en un lugar que solo ella sepa, y el frasco comienza de nuevo. 20 pesos diarios, 7 meses, 4.200 pesos sin tocar, sin tasas, sin bancos, sin aplicaciones que te cobran comisión por existir. Doña Esperanza la escuchó y pensó que era una broma. 20 pesos, el precio de un bolillo con frijoles y un agua de horchata en el puesto de la esquina. Eso era el método. Le dijo a Consuelo con toda honestidad que eso no servía para nada, que 20 pesos no eran nada, que con eso no se iba a resolver su vida ni la de nadie. Consuelo se levantó, recogió su frasco, y antes de salir le dijo una sola cosa más. Hace 12 años pensé exactamente lo mismo. Hoy tengo este negocio pagado y no le debo nada a nadie. Y cerró la puerta. Doña Esperanza se quedó sentada frente a la mesa vacía. Buscó en el cajón entre el paquete de canela y el sobre de consomé, y encontró un frasco de conservas que había guardado sin saber por qué. Lo limpió. Lo secó con el trapo del fregadero y sacó de su bolsa los únicos 20 pesos que tenía sueltos. Los metió adentro, los escuchó caer, y eso fue todo. Sé lo que estás pensando, que esto suena demasiado simple para ser verdad, y entiendo esa duda, porque a mí me pasó lo mismo la primera vez que escuché una historia así. Pero lo que acabas de leer no es un cuento motivacional sacado de un libro de autoayuda. Es la historia de una mujer real, con un frasco real, en una cocina real de Iztapalapa. Y los números que vienen ahorita en el video son tan concretos y tan verificables que van a ser difíciles de ignorar. Si ya llegaste hasta aquí, dale like ahorita. Ese like le dice al canal que este tipo de historias importan y que hay que seguir contándolas. Y en los comentarios quiero que me cuentes algo. ¿Cuál es tu mayor miedo cuando piensas en llegar a los 60 años sin dinero ahorrado? Escríbelo sin filtro. Aquí nadie juzga. Lo que sigue en esta historia te va a interesar más de lo que crees. El primer mes fue el más difícil, y no por el dinero. Fue difícil porque 20 pesos diarios en una cocina de Iztapalapa no es un gesto simbólico, es una decisión que duele. Hay días en que esos 20 pesos son la diferencia entre completar el mandado o no. Hay días en que el camión cuesta 7 pesos y el mercado te cobra 18 por el jitomate, y de repente los 20 pesos del frasco se sienten como un lujo que no te puedes dar. Doña Esperanza esos días apretaba los dientes, buscaba dónde recortar en otro lado, y metía los 20 pesos de todas formas. Porque eso era el método. No negocias con el frasco. El frasco cobra primero. Al final del primer mes, el frasco tenía 600 pesos.
Doña Esperanza lo sostuvo con las dos manos, lo pesó, lo miró desde arriba. 600 pesos que no existían 30 días antes. No eran de Miguel, no eran de ninguna tanda que se iba a caer. Eran suyos, acumulados día a día, sin que nadie se los regalara ni se los prestara. Los pasó al primer sobre de papel craft. Escribió con plumón negro «Diciembre» y lo metió debajo del colchón, en la esquina del lado de la ventana, donde nadie más dormía ni metía la mano. A los 3 meses tenía 1.800 pesos guardados. Algo cambió en esa etapa que no tiene que ver con el dinero, sino con la manera en que ella se paraba frente al mundo. Empezó a fijarse en cosas que antes ignoraba. ¿Cuánto costaba exactamente el gas? ¿Qué día del tianguis de la colonia el tomate estaba más barato? ¿Cuánto se iba en recargas del celular al mes? No porque se hubiera vuelto tacaña, sino porque por primera vez en su vida el dinero le importaba de verdad porque era suyo. Cuando algo es tuyo de verdad, le pones atención. A los 6 meses tenía 3.600 pesos en sobres bajo el colchón y había reducido sus gastos mensuales en casi 400 pesos, sin privarse de nada esencial, solo ajustando horarios de compra y dejando de comprar cosas por costumbre en lugar de por necesidad. Empezó a hacer mandado 2 veces por semana en lugar de cada tercer día. Empezó a preparar más desde cero y a comprar menos cosas de bolsa. Pequeños movimientos que solos no significan nada, pero juntos construyen un hábito que con el tiempo se vuelve carácter. Al año exacto de haber metido los primeros 20 pesos en ese frasco, doña Esperanza tenía 7.200 pesos guardados. Cuando Miguel fue a visitarla en enero, y ella le dijo que ese mes no necesitaba la transferencia, él la miró como quien escucha algo en un idioma que no conoce. Le preguntó si estaba bien, si le debía dinero a alguien, si había pasado algo. Ella le respondió que no, que estaba bien, que tenía para sus gastos. Miguel se fue con cara de confusión, y ella cerró la puerta con una sensación en el pecho que tardó varios minutos en identificar. Era orgullo, uno que no había sentido en años. A los 18 meses el método empezó a mutar solo, porque así funciona cuando lo entiendes de verdad. Doña Esperanza comenzó a conseguir pequeños trabajos de medio tiempo que sus rodillas sí aguantaban. Cuidar a una señora mayor 3 tardes por semana en la colonia del Valle, planchar ropa para 2 vecinas los sábados, vender tamales los domingos en la entrada de su edificio junto con su hermana Remedios. Ninguno de esos ingresos era fijo ni grande, pero a cada uno le aplicó la misma regla del frasco. Primero separo, luego gasto. A los 24 meses, con 2 años exactos del primer 20 pesos, abrió todos sus sobres sobre la cama y contó 43.800 pesos. Los contó 2 veces, los ordenó por denominación, los volvió a guardar. Y entonces tomó una decisión que en su colonia nadie entendió. Fue con Consuelo a una caja popular del barrio, depositó 30.000 pesos en una cuenta de ahorro a plazo fijo, a 12 meses, con un rendimiento del 9% anual. Y con los 13.800 restantes, pagó de contado la reparación completa del cuarto de servicio de su casa, que llevaba años con el techo filtrado, el que siempre prometió arreglar y nunca pudo. Su cuñada le dijo que estaba tirando el dinero, que para qué una cuenta en una caja popular si eso no era un banco de verdad, que mejor lo hubiera guardado o se lo hubiera dado a Miguel para que lo invirtiera en algo. Doña Esperanza la escuchó, sirvió el café y no discutió. 12 meses después, esa cuenta le regresó 32.700 pesos. La misma cuñada que le había dicho que tiraba el dinero, le preguntó cómo le había hecho.
Doña Esperanza le contestó lo mismo que Consuelo le había dicho a ella 2 años antes en esa cocina. El problema no es cuánto entra. El problema es que no le pones nombre a lo que sale. Y le regaló un frasco de conservas vacío. El frasco que doña Esperanza le regaló a su cuñada Leticia no fue el único. 3 semanas después de esa conversación en la cocina, Leticia llegó a la miscelánea de Consuelo con una bolsa de plástico llena de frascos de conservas vacíos que había juntado de su casa y de la de sus vecinas, y le preguntó, con esa mezcla de vergüenza y urgencia que tiene la gente cuando por fin decide cambiar algo, ¿cómo funcionaba el método exactamente? Consuelo la hizo sentarse. Le explicó todo. Leticia tomó notas en la parte de atrás de una hoja de cuaderno cuadriculado y salió con 6 frascos para repartir entre las mujeres de su edificio. Así empezó lo que en la colonia nadie bautizó con ningún nombre oficial, pero que con el tiempo todo el mundo conoció como el método del frasco. La primera en sumarse después de Leticia fue doña Remedios, la hermana de doña Esperanza, que vendía tamales los domingos y ganaba lo suficiente para vivir, pero nunca lo suficiente para guardar. Remedios empezó con sus 20 pesos diarios en febrero, un martes de frío, con el frasco puesto encima de la estufa donde lo pudiera ver desde cualquier punto de la cocina. A los 4 meses había acumulado 2.400 pesos y por primera vez en años no le pidió prestado a nadie para pagar la inscripción de su nieto en la primaria. Después llegó Patricia, de 43 años, que trabajaba de cajera en una tienda de abarrotes sobre la avenida y que llevaba 11 años diciéndose que algún día iba a ahorrar en serio. Patricia era de las que guardaba dinero en el celular, en su aplicación de banco, y lo gastaba antes de que terminara la semana, porque verlo en una pantalla no le generaba el mismo compromiso que verlo físico. El frasco de vidrio cambió eso. Algo en tener el dinero real, tangible, adentro de un objeto que podías sostener con las manos, hizo que el sacrificio se volviera visible y el avance también. A los 6 meses Patricia tenía 3.600 pesos y había cancelado 2 suscripciones de streaming que compartía con personas que ni recordaba quiénes eran. Luego se sumó Graciela, de 57, que vivía sola desde que su marido se había ido al norte hacía 14 años, sin dar señales claras de cuándo volvía ni si volvía. Graciela vendía gorditas de chicharrón en un puesto de lámina sobre la calle los jueves y viernes de tianguis. Dinero irregular, sin fecha fija, sin cantidad previsible. Ella pensó que el método no aplicaba para alguien como ella porque sus ingresos no eran diarios ni estables. Consuelo le dijo que eso no importaba, que el frasco no exige calendario fijo, exige compromiso fijo. Cada vez que entra dinero, antes de gastar un peso, separas el equivalente a 20 pesos por cada día que pasó desde la última vez que metiste algo. Graciela lo intentó. A los 3 meses tenía 1.800 pesos y por primera vez desde que recordaba tenía un colchón para cuando el tianguis se cancelaba por lluvia o por feriado. Lo que ninguna de estas mujeres esperaba era lo que el frasco les hacía por dentro. No era solo el dinero acumulado, que eso ya de por sí era transformador. Era la manera en que cambiaba la conversación entre ellas. Antes, cuando se juntaban en el zaguán del edificio o en la miscelánea de Consuelo a media tarde, el tema del dinero llegaba siempre desde la carencia, que el gas subió, que la luz está por las nubes, que el mercado ya no alcanza para nada, que los hijos no ayudan, que el gobierno prometió y no cumplió. Todas esas conversaciones eran ciertas, pero terminaban igual, en un suspiro colectivo y una resignación que con el tiempo se volvía identidad. Con el frasco, la conversación cambió de eje.
Empezaron a hablar de lo que estaban acumulando en lugar de lo que les faltaba. Empezaron a comparar estrategias, no quejas. Patricia le enseñó a Remedios cómo comprar en el mercado de Xochimilco los miércoles cuando los precios bajaban. Graciela le contó a Leticia de una caja de ahorro en la colonia vecina con mejores rendimientos que la que Consuelo usaba. Doña Esperanza empezó a llevar una libretita donde anotaba cada gasto con un nombre, exactamente como había visto hacerlo en las casas de Polanco 40 años antes. Lo que el sistema nunca les enseñó, se lo estaban enseñando entre ellas. Para finales de ese año, había 14 mujeres en la colonia practicando el método del frasco. Ninguna con grandes sueldos, ninguna con educación financiera formal, ninguna con acceso a productos bancarios sofisticados. Todas con un frasco de vidrio sobre la mesa de la cocina y 20 pesos diarios que antes se iban sin nombre y ahora tenían destino. Consuelo, que lo había empezado todo 12 años atrás en silencio y en soledad, miraba ese pequeño movimiento desde el mostrador de su miscelánea y no decía mucho. Solo sonreía cuando alguien llegaba a contarle cuánto llevaba acumulado. Servía un café de olla, escuchaba el número, asentía y decía siempre lo mismo: ya empezaste, lo más difícil ya lo hiciste. Hay una mentira que este país le repite a la gente pobre desde que nace, y es tan constante y tan silenciosa que termina pareciendo verdad, que quien no tiene dinero es porque no sabe administrarse, porque gasta de más, porque le falta disciplina o cultura financiera, o educación, o visión. Que la pobreza es un defecto de carácter disfrazado de circunstancia. Doña Esperanza Ramos Villanueva pasó 42 años creyendo eso de sí misma. Creyó que si no había ahorrado nada en 4 décadas, era porque algo en ella estaba mal. Que las personas organizadas, las que sí lograban guardar, tenían alguna cualidad que a ella le faltaba. Que el problema era suyo, y no del sistema que la mantuvo sin contrato, sin seguridad social, sin educación financiera, sin acceso a productos de ahorro dignos, y con un salario que nunca fue suficiente para cubrir lo básico y guardar algo al mismo tiempo. Lo que el frasco le enseñó no fue a ahorrar. Le enseñó que la narrativa era falsa. El problema nunca había sido ella. El problema era que nadie le había dado una herramienta tan simple como nombrar su dinero antes de gastarlo. Una herramienta que los ricos tienen desde chicos, incorporada en la manera en que sus familias hablan del dinero, en los hábitos que aprenden sin saber que los están aprendiendo, en la cultura financiera que se transmite en los hogares, donde el dinero no es un tema tabú, sino una conversación cotidiana. Esa transmisión nunca llegó a Tláhuac, nunca llegó a Iztapalapa, nunca llegó a las cocinas donde las mujeres como Doña Esperanza criaron hijos, pagaron deudas y sobrevivieron quincena a quincena sin que nadie les explicara la diferencia entre gastar y administrar. El frasco no era magia, era justicia distributiva en su forma más básica, una herramienta de control financiero tan elemental que no requiere banco, ni app, ni asesor, ni título universitario. Solo requiere decisión. Y eso, a diferencia del dinero, sí estaba al alcance de ella desde siempre. Esa es la verdad incómoda que el sistema bancario tradicional no tiene interés en divulgar. Que la disciplina del ahorro no necesita de sus productos para funcionar. Que una mujer de 60 años, sin cuenta bancaria, sin historial crediticio, sin acceso a ningún instrumento financiero sofisticado, puede construir un patrimonio real con un frasco de vidrio y 20 pesos diarios. Que la educación financiera más poderosa no viene de las instituciones que cobran por darla, sino de las vecinas que la comparten gratis en la cocina, porque ellas también tuvieron que descubrirla solas. Hoy, Doña Esperanza tiene 63 años.
Las rodillas siguen sin poder con el trapeador, pero eso ya no la define ni la limita. Tiene 94.000 pesos distribuidos entre 3 sobres bajo el colchón, una cuenta en la Caja Popular de la colonia y un fondo de emergencia en efectivo que ella llama, con un humor que antes no tenía, el fondo de los imprevistos del gobierno. Miguel sigue ofreciendo mandarle dinero cada quincena y ella sigue diciéndole que no hace falta. Él ya dejó de preguntar por qué. Ya aprendió a recibir ese no como lo que es, una declaración de independencia. Pero lo que más cambió en doña Esperanza no fue la cuenta bancaria ni los sobres debajo del colchón. Fue la manera en que se sienta en su propia cocina. Antes se sentaba de lado, con el cuerpo ladeado hacia la puerta, como alguien que en cualquier momento tiene que salir corriendo a resolver algo urgente. Ahora se sienta de frente, con las 2 manos sobre la mesa, con esa calma que da saber que el piso bajo tus pies es tuyo, aunque no tengas escritura que lo pruebe. Esa calma no viene de tener mucho, viene de no deberle nada a nadie y de saber que lo que tienes lo construiste tú, peso sobre peso, día a día, sin que nadie te lo regalara ni te lo prestara con intereses. Consuelo le dijo una vez que el frasco no era un método de ahorro, sino un método de dignidad. Doña Esperanza tardó 2 años en entender qué quería decir con eso. Ahora lo entiende cada mañana cuando abre el cajón de la cocina, saca el frasco y mete sus 20 pesos con la misma seriedad con que otra gente firma contratos o revisa portafolios de inversión, con la certeza de quien sabe que ese gesto pequeño y diario es el único acto verdaderamente revolucionario que está al alcance de cualquier persona que el sistema decidió ignorar. La lección de doña Esperanza no es que 20 pesos diarios te van a hacer rico. La lección es que el primer acto de libertad financiera no es ganar más, sino decidir que una parte de lo que ya tienes deja de estar disponible para el gasto antes de que lo toques. Eso es todo. Eso es el método. No necesitas más explicación que esa. Si hoy quieres empezar, el primer paso no es buscar una aplicación, ni abrir una cuenta, ni leer un libro. Es levantarte de donde estás, ir a tu cocina, sacar el frasco de conservas que tienes guardado desde quién sabe cuándo, limpiarlo, ponerlo sobre la mesa donde lo veas y meter adentro los primeros 20 pesos. Hoy, no mañana, no el lunes. Hoy. Eso es todo lo que se necesita para empezar. Si esta historia te movió algo, compártela ahora con alguien que la necesite escuchar. Tu mamá, tu tía, tu vecina, esa amiga que siempre dice que no le alcanza. A veces la única diferencia entre quedarse atascado y comenzar a salir es que alguien te cuente que sí se puede. Dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Ya tienes tu frasco? ¿Vas a empezar hoy? Escríbelo abajo. Esta comunidad se construye entre todos, y cada historia que compartes aquí puede ser exactamente lo que alguien más estaba esperando leer.